Entonces, déjenme compartir la pantalla, ¿no? Ahora vamos a proseguir. Nos habíamos quedado el día de ayer en... Déjenme ver. Ya, vimos los conceptos de energía, temperatura, temperaturas relativas absolutas, tipos de energía, cinética potencial y térmica, que nosotros le llamamos entalpía. Cómo se calculaba, vimos que era la capacidad calorífica, que era la cantidad de energía que yo necesito dar a un material para subir su temperatura a 1 grado centígrado, ¿no? Algunos materiales tienen mayor capacidad calorífica, otros menor. Por ejemplo, habíamos visto que en las tablas el CP del aluminio era de más o menos 0,5 kilojoules por kilogramo o grado centígrado. Quiere decir que yo, para elevar 1 kilogramo de aluminio 1 grado centígrado, necesito darle 0,5 kilojoules. Y el CP del agua, por ejemplo, es de 4,18 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Fíjese que es mucho mayor, ¿no? Por eso es que generalmente los metales como el aluminio se calientan muy rápido y el agua, por ejemplo, se demora en calentar, ¿no? Entonces, otro concepto energético que nos interesa es la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? La potencia es igual, al igual que el flujo másico, es flujo de energía, es decir, la energía que se mide en joules dividido para un intervalo de tiempo. Es decir, cuánta energía me está circulando a través del tiempo. Eh, las unidades de la potencia es de joules de energía dividido para una unidad de tiempo, generalmente el segundo, pero puede ser minuto u hora. Pero si es que se trabaja en joules por segundo, a esta se le dio un nuevo nombre que es los vatios, que se nomencla con la letra W. Estos son los vatios o en inglés los watts, que es la unidad más usada, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le he tomado una fotografía de la caja de en la que vino mi televisor Samsung, ¿sí? Y me da las especificaciones técnicas, ¿no? Me dice que trabaja de 110 a 127 voltios, no puedo mandarle más voltaje porque se quemaría, una frecuencia de 50 a 60 hercios, que está hecho en México, etcétera, etcétera, pero también nos va a dar este dato, la potencia del equipo, que nos dice que este equipo consume 151 vatios. ¿Qué significa eso? Nos está diciendo que por este equipo, vamos acá, ¿sí? Este televisor consume 151 vatios de potencia. Y si nosotros abrimos 151 vatios, eso equivale a 151 joules por segundo, según lo que habíamos visto, ¿no? Esto de aquí. Quiere decir que por cada segundo que esté funcionando el televisor, consumirá 151 joules. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque dependiendo del tiempo que esté trabajando los equipos, nosotros podemos calcular la energía total que estamos consumiendo. Por ejemplo, si la novela dura 1 hora, la pregunta es, ¿cuánta energía consume este televisor? 1 hora de novela, ¿cuánta energía está consumiendo? Entonces, con el dato de potencia nosotros podemos sacar ese dato, porque sería la energía consumida, energía total, ¿no? Sería igual a 151 vatios, 151 vatios, que es igual a 151 joules por segundo por 1 hora de funcionamiento.
Aquí no puedo simplificar porque las unidades de tiempo son diferentes, así que tengo que transformar, sabiendo que una hora equivale a 3600 segundos. Segundos se va con segundos, horas con horas, y me queda solamente joules, que me daría 151 por 3600, 543.600 joules. En una hora, eso es lo que su televisor va a consumir. Generalmente, cuando son números muy grandes, se suele trabajar no en joules, sino en kilojoules. Entonces sería 1000 joules, un kilojoules, y eso sería igual a 543, alrededor de 543 kilojoules. Eso es lo que consumiría este televisor en una hora. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para, o le sirve al señor de la empresa eléctrica para calcular cuánta energía está consumiendo usted en un día y luego en un mes y poderle hacer la factura, ¿no? Para cobrarle por cantidad de energía consumida al mes. Y entonces, ¿qué es lo que hace el medidor de su casa, por ejemplo? El medidor de su casa lo que le registra es un valor de energía, o sea, cuántos kilojoules usted ha consumido al mes. Entonces, ¿qué es lo que hace el medidor? El medidor, como está conectado los cables a todos los equipos que usted usa, pues el televisor ocupa tantos kilojoules, prendido tanto tiempo, los focos, la refri, la ducha eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, sumado todos estos kilojoules, nos da kilojoules totales de consumo al mes. ¿Mm? Porque cada uno de estos tiene una potencia definida. Entonces, sumando todo, le calcula, luego le multiplica por el precio por kilowatt, por kilojoule, y le da el valor de la factura. Eso es, ¿ya? Vamos con el último concepto de energía, el principio de conservación de la energía, ¿ya? Entonces, primero que nada vamos a entender bien qué era la energía, porque no creo que le dimos un concepto fijo inicial. Entonces, nos vamos a quedar con que si nosotros tenemos una cantidad de masa, ¿ya? Esa masa, por el simple hecho de existir, ya tiene asociado una cantidad de energía. Ahora, ¿qué es la energía propiamente dicha? Si bien la masa es algo que usted ya entiende visualmente porque usted lo puede tocar, la energía es algo más subjetivo, ¿sí? Pero simplemente es la capacidad que tiene la masa para realizar procesos. ¿Sí? Si tiene más energía, más procesos puede hacer. Si tiene menos energía, menos procesos puede hacer. Por ejemplo, usted es masa. Usted pues, tiene 70 kilogramos de peso, 80 kilogramos de peso, pues, eso es masa. Entonces, por el simple hecho de existir, usted ya tiene asociada una cantidad de energía. Y claro, dependiendo de la energía que tenga, usted puede hacer procesos diarios, por ejemplo, caminar, trabajar, hacer los deberes, dar las pruebas. Mientras más energía tenga al día, más capacidad de procesos usted puede realizar en el día. Entonces, eso es la energía. ¿Sí? Es la energía que hace que la masa pueda realizar procesos. Mientras más energía, más procesos puede hacer. Entonces, esto lo podemos relacionar con los tres tipos de energía que habíamos visto. La energía cinética, la energía potencial y la energía térmica, que nosotros pues le llamamos entalpía, la letra H. Entonces, todas estas energías pues están relacionadas con la masa y con la energía y la cantidad de procesos que se puede realizar. Ahora, la ley de la conservación de la masa nos dice que si uno tiene un sistema, ¿no?, en donde está entrando y saliendo masa, pues se debe cumplir que la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Ahora, la ley de conservación de la masa
a su vez genera la ley de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, según este criterio, que si hay masa, hay energía. Entonces la energía está asociada a la masa. Por el simple hecho de que haya masa, ya hay energía. Entonces, si la masa debe conservarse, la energía también debe conservarse. Entonces, por eso aquí no le dibujo un proceso aparte de energía, porque la energía está atada a la masa. Entonces, solamente hay un proceso, que es el de la flujo de masa, y esa masa a su vez acarrea una cierta cantidad de energía, y si la masa se conserva, la energía también. Entonces, aquí lo que debemos únicamente es aumentar este dato energético. Entonces, esta masa que entra debe tener una energía de entrada. ¿Qué energía de entrada? Pues debe tener una energía cinética, una energía potencial y una energía térmica que le llamamos entalpía de entrada. Y acá pues debe tener una energía de salida, de esta masa que sale, que también debe tener su energía cinética, su energía potencial y su entalpía, pero de salida. Entonces, esta masa que entra debe tener alguna velocidad, la que está fluyendo, debe estar a alguna altura y debe tener alguna temperatura. Y a su vez, esta masa que sale también. La energía que entra debe ser la energía que sale, pero aquí puede haber una confusión que hay que entender. Tomemos, por ejemplo, que calculamos la energía que entra en todas estas tres formas y nos da 100 kilojoules. Acá, obviamente, debe conservarse y debe salir la energía sumada en 100 kilojoules. Pero aquí viene la confusión porque esta energía debe estarse repartiendo entre estas tres formas. Por ejemplo, me voy a inventar que aquí está en energía cinética 50 kilojoules, en energía potencial 20 kilojoules, y el resto debe ser para llegar a 150, 30 kilojoules de energía térmica. Si bien aquí debe conservarse los 100 kilojoules, no tiene por qué conservarse en las mismas formas. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar a la hora la energía cinética en 30, la energía potencial en, pongámosle en 40, y 40, 70, y aquí sería 30 igual. Entonces, mire, igual suma 100, pero en diferentes formas. ¿Qué quiere decir esto? A simple vista usted puede decir, la energía cinética bajó, quiere decir que la velocidad de entrada es mayor que la de salida, o sea, la velocidad a la salida bajó. La energía potencial subió, quiere decir que la altura de la entrada a la salida subió. Y la energía térmica no cambió, quiere decir que por simple vista aquí la temperatura de entrada y la temperatura de salida deben ser las mismas, ¿sí? Por este hecho de aquí. No siempre va a pasar eso, pero aquí en el ejemplo que yo le propongo, pues se daría eso. Entonces, eso nos conlleva a plantear la ley de conservación de la energía que está atada a la masa. Entonces, ¿qué nos indica? Esta la pondríamos aquí porque va junto a la masa. Si la masa que entra debe ser la masa que sale, entonces la energía que entra con esa masa también debe ser igual a la energía que sale con la masa que sale. Y estas son las dos leyes de conservación que nos van a permitir plantear ecuaciones y resolver problemas de balance de masa y energía, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de eso? Ya, sigamos. Eso referido a los conceptos fundamentales de termodinámica, masa y energía. ¿Mm? Entonces, para hacer un pequeño resumen hasta ahora de lo que hemos visto conceptos termodinámicos. ¿Y qué hemos visto de conceptos termodinámicos? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un estado? ¿Mm? Básicamente definido por la presión, temperatura, volumen y composición. Vimos conceptos másicos de masa. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la densidad? Y la ley de conservación de la masa. Y ahorita acabamos de ver los conceptos energéticos. ¿Qué es la energía? Que está relacionada con la masa. ¿Sí? Formas de energía.
Básicamente la cinética, la potencial y la energía térmica, que se escribe con nomenclatura como entalpía, H. Y la ley de conservación de la energía. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta el momento. Por último, nos toca ver algo de conceptos referidos a la matemática. Y aquí básicamente nos interesa recordar cómo resolver ecuaciones. Entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación simplemente es una relación de variables independientes, ¿sí?, que se relacionan de algún modo. Las ecuaciones se dividen en dos tipos, las ecuaciones lineales y las no lineales. ¿En qué se diferencian la una de la otra? Pues las ecuaciones lineales son aquellas en que las variables independientes, por ejemplo, x y y, son las variables desconocidas. Yo no conozco cuánto vale, por eso se llama ecuación. Es una incógnita. Pero estas variables independientes están solas, ¿sí? No están acompañadas de otras variables. Por ejemplo, 2 por x más y es igual a 2. El x y el y están solitos. Las no lineales, en cambio, se dan cuando hay una mezcla de variables independientes. Por ejemplo, 2 por x por y más z igual a 1. Entonces, fíjese que aquí el x, que es una variable independiente, y el y, que también es una variable independiente, están multiplicándose a la vez. Entonces, no, estas son no lineales. Para resolver cualquiera de estos dos tipos, hay que plantear un sistema de ecuaciones adecuado, ¿no? Mm, Y aquí nos lo vamos a recordar algo fundamental de la resolución de ecuaciones, ¿sí? Que es, para resolver un sistema de ecuaciones, yo necesito tener, entonces aquí pongamos, para resolver ecuaciones, yo necesito tener el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fíjese aquí, nos dice que una ecuación dice que x más y es igual a 1. ¿Cuántas incógnitas hay? Dos, porque es la incógnita x, la incógnita y. Entonces, si son dos incógnitas, para poder resolver el sistema, yo necesito al menos otra ecuación que tenga esas incógnitas. ¿Y qué nos está dando aquí? Por ejemplo, 2 por x menos y es igual a 0, ¿no? Entonces, resolvamos ese sistema. X más y es igual a 1 y 2 por x menos y es igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvería? En este caso es fácil porque como solo hay dos ecuaciones, podría reemplazar una de las variables de la una, reemplazar en la otra y hacer el cálculo. Por ejemplo, despejemos x de la primera. Entonces, a esta le voy a llamar ecuación A, ecuación B. Entonces, despejando x de A, nos quedaría que x es igual a 1 menos y. Y pasaría a restar y reemplazando x en B. Entonces, reemplazando esta x en b, me quedaría 2 por x, pero x es 1 menos y es igual a 0. Abriendo, sería 2 por 1, 2, menos 2y, menos y es igual a 0. Me quedaría 2 menos 3y es igual a 0. Sería 2 es igual a 3y. Entonces, y sería 2 tercios, despejando. Y una vez que tengo una de las variables, puedo reemplazar en la otra ecuación para encontrar x. Entonces, por ejemplo, aquí sería que entonces x es igual a 1 menos y, pero y es 2 tercios. Entonces x sería igual a 3, sería 3 menos 2 igual a 1 tercio. Entonces la pareja de respuesta sería que x es igual a 1 tercio y y es igual a 2 tercios, que es pues la respuesta que nos da aquí, ¿no? Ahora, esto nos resultó medio fácil porque solo hay dos ecuaciones. Pero si es que hay más ecuaciones, eso ya se complica un poco. Entonces hay otra herramienta que nosotros podemos usar
para resolver ecuaciones, que es el uso de matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz simplemente es un operador matemático que nos permite manejar variables, ¿sí? Pero a un nivel más general, ¿sí? Variables globales, se podría decir. Por ejemplo, en la ecuación que estamos, en el sistema de ecuaciones que estamos viendo, que era x más, déjeme ver, x más y es igual a 1 y la otra es 2 por x menos y es igual a 0. Entonces, fíjese que yo para resolver este sistema he tenido que ir paso a paso, ¿no es cierto? Despejando de la una, reemplazando en la otra, volviendo a reemplazar, etcétera, etcétera. Pero hay una forma de manejar esto en bloque, de manera más general, y es transformando este sistema de ecuaciones en un solo, como que fuera un solo número. ¿Y cómo se hace eso? Pues poniéndole estas corchetes que significa generar una matriz. Entonces, ¿cómo generar una matriz de un sistema de ecuaciones? Pues simplemente hacemos esto que acabo de hacer. Pero ya arreglado más bonito sería, voy a poner, voy a poner las variables que yo tenga en una columna, x, y. Y le voy a multiplicar por una matriz que tenga los coeficientes que le acompañen a esas variables. Entonces voy a poner las variables que yo tenga, x, y, en una columna, y también en horizontal, ¿sí? X y Y, para saber los números que le acompañan a estas variables. ¿Cuáles son los coeficientes que le acompañan a estas variables? Pues los números que le estén multiplicando a cada una de las variables. Entonces, fíjese, ¿qué números le están acompañando al X? Pues en esta ecuación de aquí, aquí habría un 1. En esta ecuación de aquí le acompaña el 2. Al Y, ¿qué número le acompaña? Aquí le acompaña un 1 y aquí le acompaña un 1, pero negativo porque hay que tomar el signo en cuenta, entonces menos 1. Entonces, esa sería la matriz de coeficientes que le acompañan a las variables. Esta sería la matriz de variables, o sea, qué variables existen. Esta sería la matriz de coeficientes, o sea, qué coeficientes acompañan a esas variables. Y esto sería igual, porque aquí está igual, pero ya no dos iguales, porque no estamos trabajando con dos ecuaciones separadas. Ahora estamos tratando a estas dos ecuaciones como que fueran una sola. Eso sería igual a algo que se conoce como términos independientes C. ¿Qué sería simplemente esto? 1 y 0. Entonces, fíjese que ya he transformado este sistema de ecuaciones en un sistema matricial, ¿sí? Este es el sistema de ecuaciones y este es el sistema matricial. Y entonces para resolver esto, pues se tiene que hacer algunas operaciones que no nos interesan por el momento, que todavía que diagonalizar y hacer una serie de cosas, que eso ya se ve matemáticamente, pero nosotros podemos usar un programa, que es el que, por ejemplo, yo le he puesto aquí, que ya hace esto. Entonces, por aquí simplemente hay que poner aquí cuál es el sistema que estamos trabajando. Entonces, aquí sería 1, 1, 1, 2 menos 1. Entonces sería 1, perdón, 1, 2 menos 1. Ay, Dios. Menos 1. Y el término independiente, que sería aquí, que sería 1, 0.
Y ponemos en resolver y entonces fíjese, ya la máquina hace todas las operaciones que le digo que había que hacer a mano, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos interesa es las respuestas que están aquí. Entonces, la respuesta dice que hay un x1 que vale 1/3 y un x2 que vale 2/3. Este sería nuestro x en nuestro sistema de ecuaciones y este sería nuestro y, que es justo lo que nosotros habíamos sacado. Entonces, hay diversos programas que usted puede usar. Uno de esos es este, ¿sí? Entonces, fíjese, simplemente escribimos de esta matriz y estos coeficientes en ese sistema y resolvimos. Entonces esto pues puede resultar inútil si es que solo tiene dos ecuaciones, pero por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas? Ahí ya se complica la cosa. Por ejemplo, x más y menos 2z más w igual a 0, 3x menos 5y más z menos 3w igual a 1. 2x más 1/3 de y menos 3z más 5w igual a 5/4 y x más y menos z y que no haya w igual a 7. Este sistema ya está brutal, ¿no? Porque ¿cómo hace el reemplazo de cada uno? Entonces aquí nosotros podríamos transformar en un sistema matricial y poner en ese programa y simplemente resolver. Entonces aquí, ¿cómo quedaría el sistema matricial? Pues simplemente sería x por y, x, y, z y w, que serían todas las variables, multiplicada por igual x, y, z, w, igual a los coeficientes independientes, que sería 0, 1, 5/4, 7. Y aquí que solamente tengo que poner los números que le acompañan a cada variable. Entonces sería 1, 1, menos 2, 1, 3 menos 5, 1 menos 3, 2, 1/3, menos 3, 5. Son estos 2, 1/3, menos 3, 5. Y 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Y como no hay W, sería 0. Y esto sería lo que hay que reemplazar en esta parte de aquí, ¿sí? Habría que hacer de 4 filas y resolver y haríamos eso. Eso respecto a las ecuaciones, ¿sí? Y a las matrices, ¿ya? Entonces también si usted tiene una calculadora Casio, las Casio también tienen cómo resolver sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si usted tiene una Casio de estas como yo tengo, que es baratica de $15, también puede resolver el sistema. Mire, aquí está. Usted puede ver en YouTube, ahí hay cómo hacer esa programación, pero es fácil porque aquí, si usted quiere usar sistema de ecuaciones, tiene que en modo, aplastar modo y poner, me parece que la lección número 5, que es de ecuaciones, y ahí le va a preguntar cuántas ecuaciones es, cuántas variables, y ahí usted puede resolver y también exponer ese sistema matricial de ecuaciones. Entonces, esto respecto a los conceptos fundamentales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya resolver, aplicar todos estos conceptos a el primer caso, el caso inicial, que usted lo tiene pues ahí cargado en su plataforma. ¿Ya? ¿Qué pasó?